garantizar qué tipo de raíz es la que yo tengo. Y ahí tienen un ejemplo en el cual analizan el discriminante y ve que tiene raíces irracionales o imaginarias, ¿verdad? Entonces, ahí observamos entonces que ahí nos vamos a auxiliar del método de Newton. Ahora bien, ¿qué es el método de Newton? ¿Para qué sirve? Para encontrar raíces aproximadas, raíces en las cuales ya la teoría ya no es posible encontrarlo, nos auxiliamos. Yo les decía en la clase anterior, cuando ustedes sean ingenieros o arquitectos, usted va a poder encontrar estas raíces sin hacer todo este procedimiento, ¿ok? Pero así como se les enseña a derivar, a integrar, a graficar, y que usted solo le mete la ecuación y le grafica la función, y le mete la integral e integra, le mete la derivada y se la deriva, pero cuidado, ¿queremos trabajar con una máquina o queremos nosotros analizar, pensar y saber cómo es el proceso matemático? Dos cosas diferentes. Ustedes ya están en lo otro. Nosotros estuvimos en el anterior, en la era anterior. Y ustedes ahora vienen en la nueva era. Que todo es mediante su ordenador, su computadora. Pero bien, hay una folletería, hay una teoría en el cual me está diciendo que en esa gráfica nosotros podemos acercarnos tan cerca, tirando rectas tangentes, ¿sí? Sobre esa curva, esa recta tangente sobre esa curva, a medida va acercándose a ese valor, a esa variable de X, ese valor de X, porque Y se mantiene 0, ¿no? Entonces, a ese valor de X tan próximo, no quiere decir que agarremos es exactamente el valor, no, ese es un valor aproximado, y ahí se lo dice, ¿no? Entonces, mediante ese proceso matemático, si consideramos y partimos del punto X1 o X sub 0, como lo quieran ver en cualquier cálculo, cuando X sub 0 compartimos de ahí y Y se mantiene que es 0, aplicamos la ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque ahí hay un punto X, 0, ¿sí? A partir de ese punto nosotros podemos encontrar, y la pendiente, nosotros podemos encontrar la ecuación que me va dirigiendo a esa aproximación de esa raíz. Y esa función no es más que x1 menos la función evaluada en ese punto que estamos tomando entre la derivada en ese mismo punto. No quiere decir que a la primera iteración vamos a encontrar esa raíz. Necesitamos una 2, 3 y en otros casos queremos ser más exactos. Vamos bajando. A medida se nos va repitiendo el mismo valor, ya es suficiente. Puede ser que a la tercera iteración o a la cuarta o a la quinta. Bien, a partir de esa fórmula nosotros podemos deducir e encontrar la raíz que nos están pidiendo. Y ahí viene el procedimiento en el cual hacen un ejemplo y nos dan los pasos. Ahí nos dan los pasos que usted puede hacer. Y aquí está un ejemplo en el cual solo dan las raíces y nos dice, para la función y igual a x cuadrado más 4x menos 1, ¿sí? Halle la raíz positiva
para esa ecuación utilizando el método de Newton. Decía ahí, ¿será posible que solo el método de Newton es posible? Veamos. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? No. ¿Será factorizable? Bueno, que la suma nos dé 4 y que el producto menos 1, imposible. Entonces ahí viene y aplica la cuadrática. Y dicen ahí, ¿quién es A? ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? 4. ¿Y cuánto vale C? Menos 1. Entonces ahí encuentran que se dan cuenta que ya no caemos en raíces reales. Miren, menos 4, B cuadrado, menos 4 por A por C. Y todo esto dividido entre 2 por 1. Ese es el valor que andamos buscando. Y ahí tiene ese valor, ¿verdad? Que le da este menos por menos da más, 16 más 4 es la raíz de 20 que ahí tiene. Ahora, como vemos que es una raíz irracional, ¿verdad? Utilicemos, dice entonces, el método de Newton. Y ahí, para ese método de Newton, grafica. Voy a hacerles otro porque esta ya está. Y ahí tiran una recta tangente y ven que la más próxima, no quiere decir que esa va a ser la más próxima. Tirando una recta tangente, le dan ahí que x sub 0, lo toman como que fuera 1, ¿verdad? Más próximo. Puede ser que esté a la izquierda o puede ser que esté después, pero la más próxima. Y ahí, si toman 1, mediante el proceso matemático se lo tira a la izquierda. Y llegaron con ¿cuántas iteraciones? Con tres iteraciones, ¿verdad? Con 3 iteraciones llegan al valor. Luego hay otro ejercicio. Este lo quiero dejar después. Lo traigo unos para que lo trabajemos. Ese lo vamos a completar porque ya es intersección de 2 figuras. Ya no solo es una. Entonces, vamos a encontrar un ejemplo, las raíces Vamos a calcular las raíces para la función f de x igual a x cubo más 2x menos 5. ¿Verdad? Eso, por supuesto, igual a 0, ¿no? Ahí tenemos la función parecida a una que está ahí. Pero nos dice que no la queremos en todos los reales. Para que veamos la raíz más exacta, le damos un dominio. El dominio va a ir de menos 2 a 2. Para verla mejor. Entonces, tenemos una función. Sí. ¿Quién es la función? F de x igual a x cubo más 2x menos 5. ¿Qué necesitamos para aplicar la regla de Newton? Su derivada. ¿Quién es la derivada de esta función, jóvenes? 3x al cuadrado más 2. 3x cuadrado más 2. Tenemos la función, tenemos la derivada. ¿Creen que ahí puedo encontrar de dónde yo voy a partir el x sub 0? ¿Lo podré ver así nomás? No, ¿verdad? No se puede ver cómo encontrar el x sub 0. Puede ser que esté aquí, puede ser que esté en 1, en 2, en 1.5, en menos 2. Ya en 0, no sabemos.
¿Qué necesitamos? ¿De qué nos auxiliamos? De un gráfico. ¿Cuál es el gráfico? Bueno, es una ecuación cúbica. Esa ecuación cúbica, nos desplazamos desde 2 y menos 2. Este es mi dominio. Ese es mi dominio. Entonces, si yo tomo un par de puntos. Si yo tomo un par de puntos, ¿qué pasa si x vale 0? Hacemos una tablita de valores. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos 5. Menos 5. Vamos a tomar un par de negativos también. Ajá. Si vale 0, vale menos 5. Y si vale menos 1, aquí alguien tuvo problemas. Miren, si le damos el valor de menos 1 al cubo más 2 por menos 1 menos 5, ¿cuánto da, jóvenes? Menos 8. ¿Qué dicen los demás? Menos 8. ¿Por qué? Por esta cantidad Menos 8. negativa, le da una potencia impar, me da negativo. Sáquenme el de menos 2, por favor. Esto da menos 8. Y en menos 2, ¿cuánto dio? Menos 10. No, Menos no. 15. ¿Ah? ¿Cuánto? Menos 15. No. Menos 17. Menos 17. Menos 17. Cierto, ¿Cómo lo cierto. encontraron? Menos 2 al cubo más 2 por menos 2 menos 5. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 4 y menos 5. ¿Estamos bien? Menos 17. Con este par de puntos nosotros podemos graficar un bosquejo del gráfico. En 0 se viene hasta menos 5. Calculado lo vamos a hacer aquí. 0 menos 5. En 1 se viene a menos 2. En 2 se va a 7. Se va a 7 y me falta menos 1, se va a menos 8. Menos 8. Y si vale menos 2, se va a ir hasta abajo. Hasta allá. Lo vamos a tirar aproximado. Entonces, ahí va a ir la gráfica pasando en 0. En 0 vale menos 5. Y esto va a ir para abajo. Hasta menos 17. Ahí va. Ahí va la gráfica. ¿Sí les dio? ¿Ah? 4.
entre 0, 30, eso. Hay micrófonos ahí encendido, micrófono encendido. ¿Va a hablar? ¿Iba a hablar alguien? ¿Ah? Entonces, miren ahí, si tiramos una recta tangente a esa curva, que ahí hay una raíz, aquí hay una raíz, ¿sí? Ahí hay una raíz que puede ser 1.2, 1.1, 1.25, 1. No sabemos. Sabemos que está a la derecha de 1, ¿sí? Pero no sabemos cuánto. Pero nosotros podemos irnos a una aproximación. Tomemos, si tomamos acá, si tomamos un x sub 0 a 1.3. No es exacto, ¿verdad? Eso no es exacto. Ahí más o menos podría ser 1.2. Ustedes pueden tomar 1.2, 1.25, el que usted considere que se está aproximando. Es una aproximación. Entonces le evaluamos. ¿Cómo encontramos x1? X1 lo vamos a encontrar 1.3 menos la función evaluada en esa primera aproximación. Entonces, ¿quién es la función? X cubo más 2x menos 5. Sería 1.3 al cubo más 2 por 1.3 menos 5. Y esto dividido entre la derivada. 1.3 al cuadrado más 2. Miren, si hacen en la calculadora, eso le va a dar un valor de 'Alguien lo sacó ya? ¿Así le dio? ¿Sí? Luego encontramos la otra iteración. Veamos qué sucede con la otra iteración. 1.33 menos la función evaluada ahora en esa nueva aproximación, que sería 1.33 al cubo más 2 por 1.33 menos 5, dividido entre la derivada, que sería 3, 1.33 al cuadrado más 2. Y aquí vamos viendo que se va acercando el x sub 2 1.33 menos 0.17. Ya bajando. Esto 1.32, 82, 68 y ahí va. Mire, ya va bajando. Ya va bajando. Va bajando un poco más. Y si hace la otra iteración, ahí ya va bajando, pero miren, no va subiendo tanto, se va manteniendo ahí. Si usted observa, aquí casi se va dando la aproximación. Voy a ver si eso me da 1.3283 sería ahí, ¿verdad? Aproximado. Pero
quieren comprobar la otra iteración, si quieren encontrar el x sub 3, que sería 1.3283, para que no nos vayamos menos, y ahí evaluamos la función. En esa otra iteración ya me va generando el mismo relativamente, 1.32782. Miren, ahí va bajando. Entonces, la raíz va a converger a esa que hemos considerado como una aproximación. Ahí va la convergencia, va convergiendo a ese valor, a 1.32. Ahí depende de los decimales que nos estén solicitando. Lo podemos ir aproximando o lo podemos ir, entre más decimales tiene, las aproximaciones van llegando. Ese sería para uno parecido al que tenemos, dando un intervalo, miren, un intervalo aproximado. Si no nos dan un intervalo, lo tendríamos que hacer para todos los reales. Yo he tratado de hacerlo con intervalos para específicamente usar el método de Newton, ¿verdad? Ya después, ahí hay otros ejercicios que ya son en los reales, usted lo puede en una graficadora y ya usted esto se puede ver más rápido. ¿Qué pasaría si tenemos este otro caso? ¿Qué pasaría si tenemos este otro caso? ¿Está enfocando bien la cámara? Sí, está enfocando bien. Bien. ¿Qué pasaría si nos dice calcular las raíces para la función en el intervalo ahí tenemos que recordar algo. Funciones trigonométricas. Si recordamos las funciones trigonométricas, pregunto, ¿cuál es el período de la función seno y coseno? El período de la función seno y coseno. Jóvenes, ¿no hay ahí nadie? Mande, ¿cómo fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Cómo fue la pregunta? El período de la función seno y coseno. No es 2pi. ¿No? Período. ¿En qué dominio vamos a graficar un giro completo de la función seno y coseno? Ligno sería desde menos pi medios hasta pi medios. Esa es la función tangente. De -1 a 1. De -1 a 1 es la amplitud. La función seno y coseno, la amplitud o la mayor extensión que vamos a ocupar para graficar un giro completo que lo va a hacer en un periodo. ¿Cuál es ese periodo para graficar un giro completo?
¿Ah? 2pi. Es 2pi. Es 2pi. En 2pi hacemos un giro completo, graficamos. No quiere decir que hasta ahí llega. No llega hasta 2pi. ¿Verdad? No llega hasta 2pi. Pero en 2pi hacemos un giro completo. ¿Para quién? Para la función seno y para la función coseno. ¿De acuerdo? Voy a recordar un poquito. Para graficar la función seno y coseno, hacíamos uso del círculo unitario, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que lo que nos desplazamos, círculo unitario, su nombre lo indica, unidad. Aquí tiene una componente, la componente en X es 1 y en Y es 0. Aquí la componente en X es 0 y en Y vale 1. Aquí es menos 1, 0 y por acá es 0, menos 1. Aquí completamos lo que llamamos círculo unitario. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Ah? A saber. Sí. No. Sí, sí, todo bien, todo bien. En este círculo unitario nosotros podemos calcular ya sea el ángulo de 0 grados o el ángulo de 360 grados o el ángulo de 2. ¿Por qué? O hace un giro completo o no, o llega a su, o hace un giro completo o no ha salido, no hace ningún giro y vale 0. Entonces ahí puede encontrar siempre la primera coordenada es el coseno y la segunda coordenada es el seno. Quiere decir que con ese círculo unitario podemos encontrar el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Y no son esos dos. Podemos encontrar la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Por qué? Porque seno sobre coseno es la tangente. Coseno sobre seno es la cotangente. Y los recíprocos están la secante y la cosecante. ¿Sí? Las razones trigonométricas. Ahora bien, si abrimos ese ángulo hasta la cuarta parte, si llegamos hasta acá, nosotros podríamos estar encontrando el ángulo de 90 grados o pi radianes. Sí. Si nos vamos hasta la mitad, mire, podríamos estar encontrando 180 grados o, aquí es pi medio, nadie me dice, o pi. Allá es pi medio, ¿verdad? 90 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Sí, Y licenciado. luego, si giramos 3 veces, 3 porciones a ese cuadrante, estaríamos en qué ángulo, jóvenes? ¿En qué ángulo estaría yo acá esa abertura? ¿De cuánto sería? 3pi medios. ¿Ah? 3pi medios. 3 medios de pi y en grados, 270. 270. 270 grados. Ahora bien, si dijeron que la amplitud era 1, si la amplitud que va a llevar tanto la función seno como la coseno está entre 1 y menos 1, ajá, ¿cómo podríamos? ¿Saben cuál es la diferencia del seno con el coseno, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia de la función seno con la función coseno, jóvenes? Hola. ¿Cuál es la Una diferencia? Hola.
Que una ¿Sí? parte de su origen y la otra no recuerdo. ¿Perdón? La otra no recuerdo, pero que una parte del origen. Una parte del origen. ¿Y la otra? Coseno parte de 1. Ajá, muy bien. Del final. Ajá. Ajá, una parte del origen, dice la compañera. ¿Y la otra? Ahí lo pueden ver, miren, con el círculo unitario. Decíamos que, ¿qué decíamos? Que el periodo era 2pi. Ajá, el periodo es 2pi. Muy bien. El periodo es 2pi. Ajá. Y si el periodo es 2pi, miren, aquí vamos a graficar. La mitad va a ser pi, la mitad de pi es pi medio y 3 medios de pi. Y miren, ahí está el círculo unitario, no necesitan calculadora. ¿Qué pasa si queremos graficar el seno? Seno de 0. Seno de 0. ¿Cuánto? 0, 0. Seno de pi medio. 1, 1. Seno de pi. 3 medios de pi. Mire, 2pi. Mire, aquí va la función seno. Esa es la función seno. Esa es la función seno, partió de 0. Pero, ¿y la función coseno? Coseno de 0, miren, ahí está. Coseno de 0. 1, 1, 1. 1. Ajá, coseno de pi medio. 0, 0. Ajá, viene aquí. Y coseno de pi viene a -1. -1, Y el de 3 medios de pi, 0. mire, y viene acá. Viene acá y llega acá. Repito, no es hasta ahí la función coseno ni el seno. Y igual al coseno de X. Miren, esta función coseno sigue tanto para la derecha como para la izquierda. Miren, igual para la función seno, no se queda ahí. Miren, llega aquí y ahí va. Ahí va la función seno, sube y ahí va. Pero esta no es la clase. Esta no es la clase específica. Este es un recordatorio de Matemática 1. ¿Por qué estoy recordando? Porque ahí van a tener que graficar. Hay ejercicios para que recuerden. Nuestro problema ahora no es esto. Nuestro problema ahora es esta. Bien. Pero quería darles para recordar este círculo unitario que es muy fundamental de ahora en adelante. Lo vamos a ocupar mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Vamos a lo que nos están pidiendo. Vamos a lo que nos están pidiendo. La función está dada por 2 veces coseno de x menos x cuadrado. ¿Quién es la derivada, jóvenes? ¿Quién es la derivada de esta función? -2 seno, 2 menos seno de X. ¿Perdón? Es 2 menos, ¿Perdón? 2 menos seno de x menos, x, menos 2x. Entonces sería menos 2. Menos 2 seno de menos x x menos 2x. hay 2x. 2x.
¿Sí, verdad? Ajá. Esto también se puede escribir como menos 2 seno de x más 2x. También se puede escribir así. Ajá, esa es la función. Entonces, miren qué interesante lo que tenemos. Miren qué interesante. Ya tenemos la función, ya tenemos la derivada. Si recuerdan allá que esta función es par o impar, si recuerdan allá que el coseno de un ángulo negativo, coseno de menos teta o el seno de menos teta, ¿se acuerdan a qué era igual esto? De entidades que en matemática 1 se ocuparon mucho, ¿sí? Para que recuerden esto podemos decir, ¿es par esa función? A saber si será par. ¿Cómo se probaba que una función es par? Mire, licenciada, eso no es clase que queremos, ¿verdad? Porque eso ya lo sabemos. Lo que queremos es encontrar esa raíz. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? Hola. Si gusta, podríamos recordar eso, ingeniero. Digo, licenciada, Me perdón. parece. ¿Cómo se recuerdan para ver si era par? Para que una función es par. Si evaluamos en menos x, ¿sí? Al evaluar esa función en menos x, ¿qué nos queda? 2 por coseno de menos x menos x al cuadrado. Si la función llegaba a la misma, entonces era par. Pero si daba la función con signo afuera negativo, entonces era impar. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. Ajá. Entonces, miren, coseno de un ángulo, de un argumento negativo, ¿a qué era igual eso? Y el seno de un ángulo negativo, ¿a qué era eso? ¿Se acuerdan, verdad? Tienen que ir a estudiar mucho, jóvenes. Todo esto lo vamos a necesitar en el camino. Entonces, miren, ¿esta función será par? Sí, porque miren, coseno de este ángulo negativo es 2 veces coseno de x, ¿o no? Menos esta cantidad x elevado a la potencia par, sigue siendo positivo. Miren, llegamos a la misma función, ¿ve? F de x. Por lo tanto, esta función, ¿cómo se llama? Esta es una función par. Esto no nos interesa para la solución de la raíz por el método de Newton. Pero todo esto va implícito ahí. Necesitamos que sepamos eso. ¿De acuerdo? Vale, vamos a lo que veníamos. Queremos encontrar las raíces. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hagamos un bosquejo para ver una que se esté aproximando a encontrar esa posible raíz, esa aproximación de la raíz. Entonces vamos a dar un par de puntos. Démosle un par de puntos a esa función. Démosle 3 puntos. 0, 1. Como el intervalo está en este, 0, 1 y 1.57. A fuerza lo tenemos que buscar, por lo menos los dos, cuando vale 1. Porque miren, si vale 0, coseno de 0, hijos, coseno de 0, 1. 1 por 2 es 2 menos 0 es 2. Ahora sí, apliquen en radianes, por favor, la calculadora en radianes. No en grados, en radianes. Si le damos el valor de 1,
0.08. Y si le damos el valor de 1.57 menos 2.46 en radianes. Ahora bien, si hacemos un bosquejo gráfico, si vale 1, y si vale 1.57 se va hacia abajo. Miren, ahí viene. Hasta ahí le hemos dado, ¿verdad? Como es, lo vamos a dejar ahí en 2, ahí por 2. Creo que va a bajar hasta 2. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, miren, aquí tenemos, ahí hay una aproximación, por aquí hay una raíz. Ahí hay una raíz. Podríamos, algunos le pueden dar un valor, otros otro. ¿Qué valor le pueden empezar? ¿Con qué valor podríamos empezar? Sabemos que hay una raíz en este intervalo, que ahí se está viendo. Ahí se está viendo. Sabemos que después del 1 hay una raíz, pero no sabemos si es 1.5, no, 1.5 no podía ser, puede ser 1.1, 1.2, 1.3, no sabemos, pero que nos va a converger mediante un par de iteraciones a esa raíz que queremos, sí. Entonces partamos de un x sub 0. Démosle el valor de 1 a ese x sub 0. ¿Cómo encontramos el x sub 1? Igual que en el caso anterior, tenemos una ecuación, una representación, en el cual nos dice x1 va a ser igual a x sub 0 menos la función, el cociente de la función f de x en 1, que sería 2 coseno de 1 menos 1 al cuadrado, entre la derivada. Aquí tenemos la derivada. Entre la derivada, que sería menos 2 seno, menos 2 seno seno de 1, 2 por 1. Y ahí sí, vea, y este menos, entre menos se hace más, y esto nos queda que x1 va a ser igual, por aquí lo calculé, x1 va a ser igual a 1 menos más 0.0218859, y hay más ahí. Al sumarlo, 1.02188
0,2. Ahí va. Este es mi X1. Buscamos el X sub 2, que sería igual al X1 menos la función coseno evaluado en ese punto menos 1.02 al cuadrado. Todo esto entre la derivada 2 seno de 1.02 más 2 por 1.02. Y ahí, igual, menos por menos da más ahí. Entonces esto le va a dar 1.02 más 0.16 91 15 y ahí va. Entonces ya va bajando, ya va aproximándose ahí cada vez más. Y este X sub 2 0.17. Ahí tenemos ya que va siendo casi el mismo, porque miren, allá nos dio la aproximación 1.02, vuelve con 0.2, con 1.7 y ahí va. O sea que está convergiendo al mismo valor. La convergencia va al mismo valor. O sea que ahí podemos aproximarlo. Ahí podemos aproximarlo. Si se quiere con 4 cifras decimales, si se quiere con 2, con 3, dependiendo con cuántas cifras decimales se le está pidiendo. Ahora bien, ¿hay preguntas, jóvenes? Ahorita todo claro, licenciada. ¿Perdón? Que todo está bien. ¿Estamos bien? Ok, he tratado de traerles unos más pequeños porque están otros que dan todos los reales. Entonces, para que se entienda bien el método de Newton, hagámoslo mejor de a poquito. Por eso empecé por acá, por unos pequeños, porque luego vamos a ver este otro. Veamos a ver este otro. ¿Puedo borrar o están copiando todavía? ¿Hola? Puede borrar. Ya, pues ya. Bueno. Ahora vamos al ejercicio que ahí lo tienen en el folleto, que no está terminado. Y dice que hallar el valor de X del punto de intersección de las gráficas. Y dan la gráfica
Miren qué interesante este ejercicio, por eso lo dejé por último. Porque con este ejercicio usted va, o mejor dicho, nosotros vamos a ver más adelante cómo encontrar área bajo esas dos curvas o bajo tres curvas o entre curvas. Porque a eso se va a matemática 2. Esto es parte de la matemática 1 todavía. Entonces, fíjense bien. Dice, dice que dicho valor lo podemos encontrar igualando las dos ecuaciones. Al igualar las dos ecuaciones, nosotros podríamos estar encontrando ese punto de intersección, ¿verdad? Es otra forma que vimos ahí en matemática 1. Pero bien, nosotros tenemos dos funciones. Esas dos funciones nos pueden servir para el gráfico. Y la otra recomendación, si unimos, ¿por qué? Porque si y es igual a e a la x y es igual a 4 menos e a la x, yo puedo decir que e a la x es igual a 4 menos x, ¿sí o no? ¿Sí? Igualando. Sí. Entonces, allá, cuando veíamos las gráficas, la intersección de las dos gráficas nos daban los puntos de intersección. Y si decimos que esta lo asignamos a una regla de asignación que sería ¿quién? E a la x más x menos 4, ¿sí? Tendríamos ya esa función. Hemos asignado a esa función esa regla de asignación. ¿Para qué? Para encontrar su derivada, porque además de la función necesitamos su derivada. ¿Quién es esa derivada, jóvenes? E a la x más 1. E a la x más 1. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Anderson. ¿Hola? Anderson. ¿Perdón? Anderson. Anderson. Sí. Y la señorita que hablaba, porque ya las otras discusiones sí voy a necesitar el nombre y el apellido. Nombre Anderson, ya en la otra discusión que ustedes van a trabajar, yo veo que han participado. Anderson y la otra niña, la que ha estado compartiendo. ¿Ya se fue? No sé si era yo. ¿Hola? Marcela. ¿Cómo? Marcela Paz. Marcela. Sí. Marcela y Anderson. Vamos. La próxima semana, sí, como ya vamos a estar discutiendo, yo no voy a resolver tanto, más que lo voy a inducir y mediante usted se detenga ahí, vamos a, aunque probablemente traiga un ejercicio de todo, necesito para la otra semana que estudien todo de análisis de gráfico, porque vamos a venir a hacer en un solo gráfico cuando la función crece, cuando decrece, criterio de la primera derivada, de la segunda derivada, ¿ok? Necesito que lean a partir de hoy todo el folleto de análisis de gráfica. En un solo gráfico vamos a hacer todo eso que usted tiene ahí en su teoría. Pues bien, miren, dice, si esas ecuaciones la igualamos, podemos encontrar sus puntos de intersección, lo que equivale a resolver la función f de x a la x más x menos 4. Ahí está. Es decir, vamos a encontrar los ceros o las raíces de esa nueva función. ¿Cómo la encontramos? Siempre es recomendable un bosquejo para ver cómo va esa función. Cómo vamos a observar esa aproximación, ese cero que queremos, esa raíz que andamos buscando.
Entonces, ¿qué hacemos? De la misma manera que en los casos anteriores. Un par de puntos le damos a X y encontramos Y. Un par de puntos le damos a X y encontramos Y. Lo vamos a hacer así. X y Y. Un par de puntos es suficiente. Miren acá. Así como sabemos cómo la gráfica es lineal, es una parábola, la cúbica, ¿sí? La exponencial, la logarítmica. ¿Se acuerdan de la logarítmica, verdad? ¿Cómo es la gráfica de la función logarítmica? ¿Ah? No. Bueno, hagamos la de la exponencial entonces. ¿Qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Ajá. Entonces, ahí observamos que las exponenciales van siempre hacia arriba. Las logarítmicas, ¿cómo van? Miren, solo tenemos que observar logaritmo de valores negativos no existe porque el dominio son todos los positivos. Y logaritmo de 1 es 0. Miren, logaritmo de 1 es 0 y ahí va la función logarítmica, que es la inversa de la exponencial. ¿Sí? Miren, si aquí va 1, ¿ves? Si vale 0, ahí va la función exponencial. Ahí viene, ¿ves? Miren, si tiran la identidad sobre las dos, una es la inversa de la otra. ¿Se acuerdan? Matemática 1, ¿sí? Miren, esta es la función logaritmo natural de X. Y esta es la gráfica Y igual E a la X. O sea que una es la inversa de la otra. Por eso cuando vieron allá las derivadas de las exponenciales y de las logarítmicas y de las trigonométricas, ahí se usa mucho las exponenciales con las logarítmicas auxilian a la solución de las exponenciales o viceversa, porque una es inversa de la otra. Pues bien, siempre me salgo, ¿verdad? Todo esto lo tienen que saber, jóvenes, más adelante lo vamos a ocupar. Bien, entonces queremos hacer un bosquejo. Ah, bueno, ahí lo tienen, o sea, la gráfica ya la tienen, no me había percatado. La gráfica ya la tienen, pero ¿cómo la deducen? Miren, la deducimos así, un par de puntos, igual. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y, jóvenes? Si X vale 0. 4. 4. 4. ¿Y qué pasa si X vale 4 ahora? Y vale 0. 0. Y vale 0. Un par de puntos. Ustedes saben que por un punto pasa una y solo una, por 2 puntos. Por un punto pasan infinidades de gráficas, pero por 2 puntos solo va a pasar una y solo una. Entonces decimos, miren, ya de aquí, de estas dos, sacaron el gráfico que está ahí. De estos valores de un par de puntos sacaron la gráfica. De esos par de puntos. Miren, entonces decimos, allá, me salió muy allá. Le voy a dar más. Ya tienen ahí ustedes la gráfica, háganla.
decíamos para esta, si x vale 0 y vale 1, y ahí tenemos la exponencial. Allá va la exponencial. Y si x vale 0, si x vale 0 y vale 4, y el otro si y vale 0, x vale 4. Aquí va a ir la otra gráfica. Aquí bien bonito con una regla, pero bueno, vamos a calcular que vamos a ir. Vamos a ir allá. Vamos a seguir aquí porque aquí no hay un intervalo. Ahí va. Pero nos interesa, ¿a dónde nos interesa? En el punto de intersección. Miren, no nos interesa ni para allá ni para allá. Nos interesa acá. Miren, este punto. Queremos ese valor, ¿ven? Ese valor de esa raíz. Eso es lo que queremos. Esa X, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Dice hallar el valor de X del punto de intersección de esa gráfica. Eso es lo que queremos, el valor de X, ¿verdad? Ajá, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si vamos con el metro de Newton, bueno. Encontrar el valor de X sub 0. ¿Perdón? Encontrar el valor de X sub 0. El valor de X sub 0, ¿sí? Entonces, miren, podemos partir, está entre 0, entre 1 y 2, ahí está, ¿verdad? Encontramos un X sub 0, llamémosle 1, ese X sub 0. ¿Quién sería el X sub 1? 1 menos la función evaluada en 1, que sería e a la 1 más 1 menos 4, dividido entre su derivada, que sería e a la 1 más 1. Y ahí, ¿saben cuál es el valor de e, jóvenes? ¿Cuánto vale e? 2.71 y sigue con decimales. Así es, 2.71, y ahí va. Muy bien, ese es el valor de e, que es la representación de la función exponencial. Muy bien. Si evaluamos esa función, a mí me dio un valor de 1 menos 0.08. A mí me da el X sub 1, el X sub 1 me da 1.0757656.8. Ajá, aproximémoslo, porque acuérdense que vamos con la siguiente iteración. Y si vamos poniéndole mucho, entonces cortemos ahí. Por eso lo corté. ¿Tiene todas esas aproximaciones? Sí. Sí, yo lo corté con menos 0.08. Que es la suma, ¿verdad? 1 más 0.08. Este es mi X1. Ahora, el X sub 2. ¿Cuánto le dio el X sub 2? Uno coma 014. 01. 0.1. Vale, le voy a poner lo que me dio a mí. Tenemos el 1.08 menos la función evaluada en 1.08 más 1.08 menos 4.
¿Sí? 1,09. ¿Ah? 1,09. Punto 9. Punto 09. 0,9 por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ahora a mí me dio esto, miren, el x sub 2. El x sub 2 va 1,08 menos 0,0062. ¿Sí? ¿Así les da? 0,0062. Al sumar eso, 1,0738. Eso me da el x sub 2. ¿Sí? Miren, de 0,8 va bajando a 0,7. Y si vemos la tercera iteración, sería 1,0738 menos la función evaluada en 1,0738 más 1,0738 menos 4. Y todo esto dividido entre la derivada, que sería e a la 1,0738 más 1. Esa sería la tercera iteración. O sea que la tercera iteración me volvió a dar, miren, en el x sub 3, 1,0738 menos 0,4. 471,06. Entonces el x sub 3 me dio el x sub 3 me dio 1,073. Y aquí en el otro me da 72. O sea que va convirtiendo a este mismo valor a 1,07, ¿verdad? Y aquí ya los otros ya viene bajando aquí. Entonces la convergencia se va dando en esa raíz, en 1,07. Y miren el que agarramos, o sea que si usted toma otro más cerquita, le hubiera dado más rápido la iteración. En menos iteraciones hubiera encontrado, pero como le dimos 1, se fue a 1,08, de ahí a 1,07. Y miren, más o menos el gráfico apunta, ¿verdad? Apunta a esa aproximación. Apunta a esta aproximación. Fíjense que hemos hecho de los dos bloques que tienen ahí, hemos hecho cómo encontrar las raíces. En el bloque primero se parecen a esto, ¿verdad? Ahí tienen una función lineal, una trigonométrica, tienen una exponencial y una lineal parecida a esta en el primer bloque. Y luego en el siguiente bloque a los que hicimos anteriormente. ¿Hay preguntas?
Así es, sí. Sí, es que por eso se ocupa el método de Newton, porque estamos encontrando raíces aproximadas, no exactas. Es que las exactas las encontramos con los casos de factoreo, ¿no? Por ahí encontramos todas las raíces reales, ya sea dobles, pero ya estas que ya son irracionales, son imaginarias, ya son no exactas, ¿sí? Son las no exactas, sí. ¿Otra pregunta? Sí. Tenemos 5 minutos todavía. Quiero, como no he platicado mucho con ustedes, estaba esperando quizás al final que se incorporaran los que no llegan muy temprano, para decirles, pero quiero que terminen esto, quiero que terminen. Me avisan para dar algunas indicaciones. Ligda, yo tengo una pregunta. Diga, hija. El número de iteraciones va a ser dependiendo de las cifras significativas que nos pidan. Podría ser que una iteración en la segunda te la dé, en la tercera. Otros tienen que hacer 4 o 5 iteraciones, pero dependiendo del número de decimales que te digan, te va a dar más rápido. Así es. Gracias. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Aquí. Ajá. Dígame. Falta todavía. Ya está, licenciado. ¿Hola? Ya estuvo, ya copié la prueba. Vaya. Vaya, fíjense que en el grupo anterior me agarró un poquito la tarde, por eso quise empezar de lleno con esto, para dejar lo que inicié con el grupo anterior. Les decía que la pregunta que me hizo la señorita, que está bien interesante, acá el método de Newton se va a utilizar cuando de verdad ya las raíces no sean exactas, ¿verdad? Cuando queramos ya trabajar con fracciones decimales, ya encontrarlas de acuerdo a las iteraciones. ¿Por qué? Porque cuando inició la matemática 1, se les dijo cómo encontrar las raíces reales. Y también se les dio el método abreviado. ¿Se acuerdan del método abreviado para encontrar raíces reales? Método abreviado, no se recuerdan. ¿Ah? ¿No se recuerdan del método abreviado?
Hola. Hola. No, no nos recordamos. No se recuerda. La división sintética. ¿Se recuerdan de la división Ah, sí, es así. sintética? Sí, es así. Sí, licenciada. La señorita me habló de ese es un polinomio también, ¿verdad? Un polinomio en el cual tiene ¿cuántas raíces? 3. 3 raíces, porque de acuerdo al exponente, así va a tener las raíces, ¿de acuerdo? Entonces, esta raíz, o estas raíces, nosotros las podemos encontrar ya sea por casos de factoreo o ya sea por la famosa división abreviada, que se llama la división sintética. ¿Qué es lo que comprende? ¿Cómo desarrollamos la división sintética? Identificando nuestro A sub 0, identificando A sub n. ¿Quién sería A sub 0 en ese caso? ¿Quién sería A sub 0? Ese es un polinomio, ¿verdad? Un polinomio de grado 3. ¿Quién sería A sub 0? ¿Quién sería A sub n? No. Hola. No, es ¿Quién 6. sería A? ¿Perdón? 6 es A sub 0. Así es la constante. Es la constante. El A sub n, mire. A sub n más A sub n menos 1 más A sub n menos 2 hasta llegar a sub 0. ¿Sí? Entonces A sub 0 vale 6. ¿Y A sub n cuánto vale? 3. 3. 3 es el exponente. El coeficiente que tiene aquí, ¿quién es? 1. 1. No es 0, porque si es 0, dejaría de ser x al cubo, ¿no? Entonces, Sí. aquí, ¿quién es? Es 1, ¿sí? Este es P y este sería Q, en el cual el cociente de P sobre Q le daría las posibles raíces, ¿sí? Y miren, ¿cuáles serían las posibles raíces? ¿Ven? Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6, todos los múltiplos de ellos. Y acá solo tendríamos más o menos 1. El cociente de todos estos le va a dar las posibles raíces. P sobre Q. Ese le está dando las posibles raíces. Ellos sí lo sabían, ¿verdad? Sí. Sí. Eso sí lo sabían. Ajá. Sí. Entonces, si nosotros queremos aplicar división sintética, el coeficiente de x cubo, ay, aquí me faltó, es x cuadrado, pero es x cuadrado. 4x cuadrado más x. Sí, no pueden haber 2x, porque no se han sumado. 4x más x hubieran sido 5x, ¿de acuerdo? Copié mal. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Perdón? Se hubieran sumado las dos. Sería menos 4 más 3, menos 3 hubiera quedado. Entonces, miren, el coeficiente de x cubo es 1. El de x cuadrado, menos 4. El de x es 1. Y la constante es 6. ¿Qué hubiese pasado si no estuviera x acá? ¿Qué poníamos? 0. 0. 0. 0.
sea, cuando supóngase que hubiese estado x y no hubiese estado x cuadrado, entonces esta se completa con ceros. Y en la división sintética va a ir en orden decreciente, del mayor al menor. Si hay una variable que no está, se completa con cero. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Y ahora, los posibles valores puede ser, mire, puede ser 1 entre 1, 2 entre 1, 3 entre 1, 6 entre 1. O sea que los posibles valores son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Esas son las posibles raíces de prueba y error. ¿Sí? Entonces puede probar 1, pero 1 aquí sería menos 3, 4, no da. ¿Sí? Probemos con 2. Bajamos 1. 1 por 2 es 2 al sumar. Nos queda menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Sumamos. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Y esto me da 0. Si eso da 0 es porque quedó con una potencia menor. Y si 2 es raíz es porque x menos 2 es un factor. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, 2 es una raíz. Ah, x menos 2 es un factor. ¿Multiplicado por quién? Por este de potencia menor, que sería x cuadrado menos 2x menos 3 igual 0. Bien, si usted multiplica este factor por este, le va a dar el polinomio de orden 3. Y ahí están las 3 raíces. ¿Ve? Aquí están. Aquí hay una, aquí hay 2 raíces. Que no es un cuadrado perfecto, pero es factorizable. Miren, x y x. Menos por menos da más. Que la suma de menos 2 y que el producto de menos 3. Que la suma de menos 2 y que el producto de menos 3. ¿Quién sería? Todo esto se necesita, hijos, para lo que viene. 3 y 1. 3 y 1. Menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Así es. Miren, aquí están las 3 raíces. ¿Ven? Miren, 3 raíces. ¿Cuáles son las 3 raíces? X igual 2, X igual 3 y X igual a menos 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Esta es la división sintética. Entonces, para la señorita, aquí nosotros estaríamos encontrando reales, raíces reales exactas, ¿sí? Y con el método, con la ecuación cuadrática, encontramos las otras raíces, ¿ya? Que pueden ser diferentes, doble y hasta las imaginarias. Entonces, cuando ya eso agotamos, viene el método de Newton, cuando ya las raíces ya no son exactas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando ya Sí, son no exactas, son decimales, ¿sí? Todo esto, jóvenes, necesito que todo esto lo vuelvan a estudiar. Todo esto lo vamos a seguir ocupando. En el análisis de gráfica se ocupa mucho el círculo unitario, los ángulos conocidos. Además del círculo unitario, también las relaciones, miren, las relaciones cuando un ángulo tiene desde 30 grados, un ángulo de 45 grados o uno de 60. ¿Cuáles son las coordenadas o componentes? ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas? Así como encontramos el círculo unitario, también vamos a necesitar los valores de un ángulo de 30 grados, de 45, de 60 grados. Afortunadamente,
van a contar ustedes con calculadora para todos los exámenes. Pero eso no quiere decir que usted va a pasar en alto de dónde se generó un cuadrado. Miren, de dónde se generó un cuadrado en el cual viene un ángulo de 45 grados. De dónde generó el triángulo equilátero para sacar las relaciones tanto de 60 como de 30 grados. Todo eso no lo necesita. Esto es muy interesante que lo estudien muy dentro de todo esto que estamos viendo, dentro del método de Newton, dentro de análisis de gráfica. Ahí van a ir saliendo, porque después de las derivadas, bien, les decía, esto va a ser fundamental para encontrar áreas entre curvas. ¿Ven? Nosotros podemos encontrar cuando veamos integral. ¿Bien? La integral, ya una vez encontremos esto, ya podemos venir de 0 aquí y la integral de aquí para acá. ¿Bien? Ya podemos encontrar cuánto vale el área de toda esta superficie, de toda esta región. ¿Ven? Bien, la región, como hay un punto de intersección, con la integral definida, usted puede venir de 0 a este valor que hemos encontrado y de este valor a esta otra. La suma de ellas nos da el área total. A eso vamos, jóvenes, a eso vamos, miren, a encontrar áreas bajo curvas. Y por eso dejé por último este. Lo dejé por último porque es clave para lo que viene. Y dentro de esto también hay análisis de gráficas, pero traté de hacer los ejercicios sin ver análisis de gráfica. ¿Por qué? Porque cuando vean y hagan esto, ya usted ya ha leído el análisis de gráfica. Entonces, vamos a ir a pasito, como los que le hice, y después, cuando usted ya sepa el análisis de gráfica, ya esto ya se le va a facilitar. ¿Ok? ¿Sí? Preguntas, jóvenes. Preguntas. Al principio no les di chance para preguntar porque salí corriendo con el grupo anterior, pero ya calculé con el grupo anterior y todavía podemos, si tienen preguntas que hacer, tenemos todavía un par de minutos. ¿Sí? Estas clases quedan grabadas. Todo queda grabado, sí, tanto las clases, toda la papelería que mandan los coordinadores de clase y de discusión. También las guías de ejercicios ahí van en la folletería. O sea, no van a haber guías aparte, van en las clases. Ahí van los ejercicios que los van a tener ustedes y los vamos a tener nosotros. Cuando nos reunamos a partir de la otra semana, ustedes me van a traer leído ya ese folleto de análisis de gráfica, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver cuándo la función crece, cuándo decrece, a dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, para dónde va la concavidad, si hacia arriba o hacia abajo. Y ahí vamos a hacer el uso de la primera y segunda derivada. Criterios de la primera y segunda derivada. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Preguntaba algo, hija? Hola. O sea No, que estas licenciada. grabaciones, perdón. Estas ¿Sí? grabaciones quedarían en el aula 2. Sí, ahí están. Ahí están. La otra niña estaba preguntando algo. No, era con respecto a lo que decía la compañera, pero ya me quedó aclarada la duda. Gracias. Ah, ok. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta, hijos? Hola. Con respecto a
Hola. Bueno, creo que ya se nos ha solicitado que salgamos antes porque luego viene el otro compañero o compañera y para no interrumpirlos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Nos vamos a ver la otra semana. A partir de la otra semana, así como me han participado estos dos chicos, 3 con la otra señorita, yo voy a ir preguntando apellido, nombre, apellido. El primer nombre, el primer apellido, porque esperamos tener por lo menos un listado de personas que tenemos por grupo. Repito, no vamos a calificar nosotros, sí vamos a colaborar con ítems de exámenes, pero las notas los van a, ahí no sé cómo los vamos a ir distribuyendo, pero quiero que observen que las notas van a ser o verdadero o falso, o cierto o falso. Desafortunadamente no va a haber procedimientos, procesos. Por eso les decía, para el método de Newton, ustedes tienen sus propias herramientas, tienen sus gráficas, tienen sus calculadoras y ustedes fácilmente con las herramientas que nosotros les damos, usted puede ir adelantando mucho más rápido. Pero recuérdense que es conveniente que sepan el proceso matemático, que no solo lo hagan mecánico, traten de llevar la teoría a la par, ¿ok? Nos vemos entonces en la próxima clase, hijo, la próxima semana. Gracias, licenciado. Gracias, Bueno, licenciada.